A conocer al ingeniero César Benítez. Él nos va a hablar de su experiencia académica, de su experiencia como docente, de su conocimiento acerca de las plantas y sobre todo porque el Jardín Botánico del Instituto Misael Acosta San Luis lleva su nombre. Ingeniero, quisiéramos conocer cuáles son las especialidades que usted ha ido adquiriendo durante sus años de vida. Bueno, algo de experiencia. Desde el 24 de julio del 50 estoy metido en estas cosas. Me eduqué en un colegio de los salesianos, en donde el día que entrábamos, el sacerdote que era encargado, rector de eso, decía: bienvenidos, aquí hay 80 muchachos, pero hay 80 hectáreas. Aquí no hay un solo jornalero para nada. Hacíamos todo, entonces aprendimos. Ingeniero, ¿usted es ingeniero en agronomía? Sí, sí. ¿Y cómo es que se vinculó tanto a las plantas para conocerlas a detalle? Porque en el colegio teníamos un profesor que decía: ¿para qué van a comprar pastillas? Por ejemplo, para lo común que era ahí, el dolor de muelas o el dolor de estómago, ahí estaba, diga usted, por ejemplo, botoncillo. Ahí estaban mentas, estaban las plantas. Y tuvimos una educación excelente, le digo, porque a partir del tercer año ya no quedábamos en el colegio, sino que las vacaciones de este sacerdote nos conseguía haciendas para ir a dirigir, a practicar. Además de su título como ingeniero en agronomía, ¿usted tiene otros estudios? Un poquito. ¿Cuáles son estos? Un poquito. Dentro de la agronomía se sacó algo de semillas, se sacó algo de comercialización en grupos, se ha hecho algo de suelos, se ha hecho algo de experimentación en varias cosas. ¿En qué países? Bueno, algunos: Colombia, Perú, Centroamérica, México. Ha habido oportunidad de moverse un poquito. Ingeniero, usted tiene una compilación sobre plantas. Un poquito. ¿Cuándo empezó a escribir esto? ¿Cuándo empezó a recoger esa información? Le decía que yo estoy en esto desde 1950. Desde ese tiempo hay un poquito. Es decir, que el libro que usted publicó recoge todas esas experiencias. No he publicado con mi nombre. Esto se publicó en el 63 bajo la égida de los salesianos. Se publicó algo de esto por parte del Ministerio de Agricultura. ¿Y usted cuándo publica el suyo? No. Nada que ver. Nos hablaría un poquito sobre el amaranto. ¿En qué consiste? ¿A qué familia pertenece? ¿Para qué sirve? ¿Cómo la identificamos? Amaranthus quitensis, Amaranthus caudatus son de la familia Amarantáceas. Y esta familia tiene ciertas características aparentemente despreciables, pero en sí son demasiado indicadoras. Por ejemplo, amaranto es la alimentación de los astronautas y llevan esa razón de 14 gramos por día, que eso les basta. Las amarantáceas se caracterizan porque no tienen espinas ni estípulas. Tienen hojas alternas y pluminervadas. Su fruto o semilla viene en racimo. Son pequeñas, pero tenemos la hoja que se utiliza en ensaladas con muy buen resultado, alta cantidad de proteínas y más que nada proteínas completamente digeribles. ¿La condición de la hoja para la ensalada cómo debe estar? Tierna, hoja suave. La semilla se puede utilizar para varias cosas. Tradicionalmente se ha usado como cardiotónica. Se utiliza también como tintura, pero usted puede utilizarle reventado como canguillo, puede utilizarle en varias cosas. Aquí, ¿cuál es la semilla?
¿Son estas No. racimos? ¿Cuáles son? Son estas pepitas Las negras. pepitas negras. Estas Las son. pepitas Ya, negras. esta es lo que se come prácticamente. Y esa es una de las partes que se consume. ¿Crudo? ¿Cómo se le puede consumir? Cocinado, crudo, ¿Tostado? fermentado, tostado, en cualquier forma. Los astronautas están consumiéndole crudo. ¿Cuáles son las propiedades del amaranto? De Amarantáceas las tienen amarantáceas. aproximadamente un 20% de proteína, pero es una proteína el 99-98% digerible. Habrá otras plantas que tengan más cantidad, pero no tan asimilable. Por ejemplo, las fabáceas llegan a tener en soya, por ejemplo, 55% de proteína, pero tiene unos pequeños peros. Primero, esa proteína ya se disuelve siquiera un 30% en el agua. Y después es el 70% asimilable. Entonces, en resumidas cuentas, usted coge 100 gramos de una fabácea y 50 gramos de amarantácea, y la amarantácea le da más proteína digerible. Ingeniero, esta amarantácea es sangoracha. La diferencia entre el amaranto blanco o común con esta, El porte, la forma y la resistencia del tallo. En cuanto a la forma de la inflorescencia, es con tres carpelos, pero es a la vez en cada partecita de inflorescencia encontramos flores masculinas, flores femeninas, encontramos pétalos, pero no hay sépalos y hay solamente el aparato genético. ingeniero, una persona que no conoce la sangoracha, ¿cómo puede identificar rápidamente El la color, planta? el color rojo. ¿Cuáles son las propiedades curativas de la sangoracha? Le decía que tradicionalmente se ha empleado como Además. cardiotónico. Además de para el corazón. Resulta que como cardiotónico ayuda a destruir todas las grasas que están dentro de las venas. Es una característica propia de esto. Por ejemplo, esto le hacen en nuestros campesinos chicha. Es excelente y sin alcohol. ¿Tiene alguna relación con el sistema sanguíneo, con la purificación de la sangre o con la nutrición de la sangre? Hay ciertos fitoquímicos que aún no han sido comprobados y peor su acción. Usted sabe que esta planta, esta familia, apenas empieza a ser utilizada como medicinal desde hace unos 20 o 30 años. Siempre se decía el bledo, que es el sangoracho albo, amaranthus albo, porque eso decía que no sirve. Pero las primeras observaciones fueron que los animalitos que consumían esta hierba tenían mejor salud y engordaban antes. Personas que tienen anemia Deberían estar utilizando esto. la sangoracha. ¿De dónde es la sangoracha? ¿Cuál es su origen? Esta se ha encontrado casi en toda América, pero el origen es en el sur de Colombia. O sea, esta parte de Ecuador, Perú, hasta el norte de Bolivia. No se encuentra. ¿Por ahí apareció o alguien la sembró? Es originario. En estas variedades, ¿hay similitudes? ¿Diferencias? Las diferencias son muy pocas, especialmente a fitoquímicos, o sea, elementos que van a servir de medicina. ¿Y físicamente? Físicamente, la forma de la hoja y la angulosidad del tallo. Esas son las únicas diferencias. Sí. ¿Se exporta el producto? Aún no, pero ya hay pedidos. De la sangoracha. Sí.
Yo he visto mucho que esto utilizan para darle color a la colada Ya morada le decía, sí. en tiempos de finados. Sí, se utiliza perfectamente, con la diferencia que si usted le hace con morteño, por ejemplo, que si bien tenemos mayor cantidad de vitamina C, pero este es más alto. Si queremos tomarnos un té de sangoracha, ¿cuál sería la forma de utilización? La semilla o la flor. Mire, aquí encuentra usted las flores femeninas, ve. Aquí están saliendo. Es la blanquita, Sí, las blanquitas. la flor femenina, y la roja, masculina. El más- Si yo le pongo una ramita, ¿eso qué es? ¿Cómo se llama esta forma? ¿Es un racimo? ¿Cómo es? Unita de Es estas. una espiga grande con varias glumelas para la fructificación. Si yo me pongo una glumela en Ya. el agua hirviendo, ya tengo un té. Más que de sobra. Más que de sobra.